Instituto Mexicano del Transporte. Bueno, pues buenos días, bienvenidos sean todos ustedes en representación del Foro Logístico Portuario, instancia regional creada para el debate libre de ideas, opiniones y noticias y formada desde el 2018 a partir del tercer encuentro regional de comunidades logísticas portuarias convocadas por CELA y CAF, realizado en Lima, Perú, y que en la actualidad lo integran ejecutivos, funcionarios, académicos y consultores de 10 países de América Latina y el Caribe. Nos complace dar inicio a nuestro segundo ciclo de conversatorios, en el cual se presenta un diálogo junto al señor Ángel Cortés, director de Desarrollo de la Industria Marítima de la Dirección General de la Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México, y el señor Carlos Marner, coordinador de integración del transporte del Instituto Mexicano de Transporte. Con nuestros expositores abordaremos el tema Actualidad y perspectivas del sistema portuario mexicano, que se divide en situación de los flujos de carga entre puertos y hinterland y oportunidades que se abren para servicios de cabotaje con el nuevo plan de desarrollo. El conversatorio está estructurado en 3 etapas. En la primera, de duración de 30 minutos, los invitados harán una breve exposición sobre sus temas de trabajo. En una segunda etapa de 40 minutos, se entablará un diálogo junto a los panelistas del foro, el señor Jorge Leighton y el señor Octavio Doer. En una tercera etapa de 20 minutos, se seleccionarán preguntas del chat de asistentes para solicitar a los invitados sus comentarios. A todos los participantes los invitamos a hacer todas las preguntas que quieran dentro del chat. De esas vamos a seleccionar unas cuantas que vamos a hacer durante la última parte del conversatorio. Así que bueno, pues les presento a nuestro primer panelista, Carlos Marner, a quien estoy ya aquí dejando la palabra, que va a comenzar hablando sobre la situación actual y perspectivas del sistema de transporte portuario en México. Adelante, Carlos. Sí, buenos días. Pues un gusto estar aquí en el segundo conversatorio del Foro Logístico Portuario. Agradezco la invitación a los organizadores, a Jorge, a Rosa, a Luis y a Octavio. Voy a iniciar la presentación muy breve para mostrarles un poco lo que ha sucedido estos últimos meses y un rápido repaso a lo que pasó en años anteriores, pero sobre todo lo que ha pasado ahora a partir de la pandemia de COVID en el movimiento portuario en México. Quisiera iniciar señalando algunas tendencias recientes que se venían observando ya desde el año pasado para poner en contexto la situación, ¿no? Entonces, lo que nosotros registramos es el año pasado ya se manifiesta, empieza a tener impacto en las políticas neoproteccionistas que se empiezan a dar en muchos lugares del mundo, y de hecho pues eso se refleja en una tendencia decreciente de la economía y el comercio mundial. Vemos cómo la ONU en su reporte de la situación económica mundial del 2019 señala que fue el crecimiento más bajo de toda la década, con un 2.3% a nivel global. Y la CEPAL también, revisamos sus informes, inició el año 2019 hablando de un crecimiento regional del 1.7% y acabó diciendo en diciembre que ese crecimiento lo pronosticaba en 0.1%, o sea, prácticamente cero crecimiento, y quizás, no sé, no conozco su reporte final de eso, pero seguramente pues, por ahí anduvimos en un cero, ¿no? Esto, desde luego, pues, tiene que ver como repercusión, tiene la repercusión de la guerra comercial y de una serie de políticas proteccionistas, subida de arancel para ciertos productos, desde luego, pues, impulsado mucho por la política de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, también de otros lugares. El Brexit es una manifestación de eso. Digo, no voy a entrar a ese tema, todos ya lo conocen,
pero eso sí empezó a tener una cierta repercusión, por lo menos en los puertos mexicanos a partir del segundo semestre del 2019. Y entrando en el 2020, pues se nos suma el tema de la pandemia del COVID. Entonces, pues desde luego vemos una profundización de la crisis y aquí vamos a ver algunos datos rápidos del impacto que están teniendo los puertos mexicanos, ¿no? Esta es una gráfica de la carga total de los puertos y como vemos ahí en la línea azul, marcamos cuando más o menos julio, agosto del año pasado, claramente empieza una tendencia descendente. En ese momento, como les digo, provocada más por toda la incertidumbre que había en cuanto a una serie de temas comerciales, de guerra comercial. Y en el caso de México también, todavía no se lograba finiquitar el tema del nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Había muchas expectativas, pero todavía no se aseguraba, digamos, su continuidad. Y después, en los primeros meses de este año, pues hay una caída muy importante que ya tiene que ver pues, con el tema de COVID, ¿no? Este es lo mismo para la carga comercial no petrolera. Aquí mostramos cómo en la primera parte del 2019 todavía las tasas eran positivas. A final de ese año eran negativas, pero negativas pues no tan pronunciadas, digamos, en torno a los 1%, 1,5%. Y después pues viene el golpe, digamos, del COVID, ¿no? En datos rápidos, de enero a mayo tenemos que la carga comercial no petrolera cayó casi un 9%. Eso se divide en la carga general no contenerizada, que son bienes manufacturados que no se contenerizan, como tubos, rollos de lámina, etc. 7.4%. La carga contenerizada en toneladas, 9.8%. En TEUs, 8.6%. Ahora tenemos ya algunos datos de junio donde se ha profundizado la caída. Graneles minerales, menos 12%, fluidos, 9.6%. La carga petrolera, pues también muy afectada, casi un 14%. Y el único segmento de carga que se ha mantenido en el terreno positivo es el de graneles agrícolas, que hasta mayo tenía un acumulado anual de crecimiento de casi 9%. Voy a hablar rápidamente de algunos segmentos de carga relevante, para ir viendo más a detalle, ¿no? El caso de la carga contenerizada, tanto lo que se refiere a importaciones, exportaciones y transbordo, y lo de vehículos automotores, donde pues, México ha tenido un papel creciente en exportación, sobre todo 2/3 partes son exportaciones de automóviles, camiones o autobuses, y también importación, ¿no? Es el otro tercio. En el caso de los contenedores, como yo les decía, ya desde agosto, aquí vemos la línea del año. Esta es una gráfica mes por mes, desde el 2018 hasta mayo del 2020. Vemos ya como la línea roja del año 19, a partir de agosto más o menos, empieza a caer por debajo del ritmo estacional que tenía en años previos. Esto asumimos que este deterioro del crecimiento económico, la postergación de inversiones por el ambiente incierto que había, pues empezaron a tener repercusión. Y bueno, y toda la política esta de empezar a cobrar algunos aranceles, sobre todo repercutió en China, pero también en Latinoamérica hubo aranceles de Estados Unidos para el acero, el aluminio. A su vez, México hizo medidas de retaliación para penalizar algunos productos estadounidenses en ese sentido, en fin, ¿no? Y aunque empezábamos el año en enero bastante bien, como al mismo ritmo del año 19, pues ya en febrero empieza a haber la caída y marzo muy abajo y los meses que siguen van a ser bastante erráticos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Aquí tenemos el principal puerto de contenedores de México, el puerto de Manzanillo, cómo se comportó. Él fue el primer afectado de esta, digamos, de la pandemia, porque los puertos del Pacífico empezaron a resentir
desde febrero, pues el cierre de la economía china y el quiebre de ciertas cadenas de suministros que recibían bienes de China que se procesaban en México para exportar a otros lados. Luego hay una cierta recuperación a partir de abril y mayo. Mucho de ello tiene que ver en parte con contenedores que se habían quedado atrapados en los puertos chinos y que a medida que China abrió empezaron a llegar, y algunos otros temas que ahora les voy a comentar. Sin embargo, ya vemos en junio, en este caso tenemos datos hasta junio, que nuevamente hay una caída. Entonces, lo que se podía pensar como una recuperación en V no va a ser así, y quizás va a ser una recuperación en W. Vamos a ver qué pasa. Algo que nos llama la atención, porque hay una diferencia entre los puertos del Pacífico y del Golfo de México, ¿no? Los puertos del Pacífico, en el caso de los contenedores, tienen un porcentaje de transbordo que ha estado más del orden del 35, 38%, y en realidad el transbordo ha permitido que su caída no haya sido tan fuerte como lo que está pasando en los puertos del Golfo. Y aquí vemos una gráfica de los transbordos en el Pacífico, y vemos cómo a partir de marzo el transbordo empieza a crecer notablemente, ¿no? Entonces, esto nosotros lo estamos explicando. Esto está relacionado con las blank sailing, con lo que le llaman en el argot de las navieras, es las cancelaciones que ha habido en la salida de buques en las rutas principales, en este caso de Asia a América. ¿Y qué ha pasado con estas cancelaciones? ¿Por qué resurge el transbordo? Porque resulta que como llegan menos buques nodriza, digamos, buques de ruta principal, como estos puertos, algunos puertos mexicanos son hubs regionales de transbordo para contenedores que van a Centroamérica y a Sudamérica, se ha requerido, al venir menos barcos, a veces con capacidades más grandes, incluso han introducido algunos barcos mayores, se ha requerido un mayor número de feeders, un mayor número de embarques de transbordo para poder distribuir esa carga a Centroamérica, a otros puertos de las costas mexicanas y a Sudamérica principalmente, ¿no? Entonces, este es un fenómeno interesante. Aquí lo vemos claramente con Manzanillo. Manzanillo al mes de junio traía en importaciones una caída de 10% anualizada, en exportaciones 11%, y sin embargo en transbordo todavía tenía un crecimiento positivo de 1.8, ¿no? No voy a abundar más en esto. Quiero pasar rápido al otro segmento, que es de vehículos automotores. En vehículos automotores tenemos una caída dramática. Desde luego, esta fue una de las industrias es de las industrias más globalizadas, sin duda. Y aquí se vio las fragilidades de la cadena de suministro cuando se empezaron a cerrar economías desde que inició con China, y luego más adelante también se cerró la industria automotriz en México y en Estados Unidos, que están muy vinculadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos una caída, por ejemplo, del mes de mayo, que llegó al 86% con respecto a mayo del año anterior, en el número de vehículos movidos por puerto. En abril fue del 61%, y el anualizado anda del orden del 38%, ¿no? Esta es una figura que muestra lo mismo, pero es como más gráfica. Muestra la manera tan fuerte en que se cae este flujo. Quiero también pasar al segmento de cruceros. México tiene una cantidad importante de visitas de crucero. El año pasado, más o menos 9 millones de pasajeros, casi 3,000 cruceros arribaron a puertos mexicanos. Este también es un segmento muy afectado. Ustedes saben pues, que esto, incluso hubo ahí historias dramáticas con el COVID en algunos cruceros y que no los dejaban bajar en ningún lado y demás.
Aquí hay zonas de México muy afectadas. Cozumel es el principal centro receptor de cruceros en México, más del 50%, 51, 52% de los pasajeros de cruceros llegan a Cozumel, en el Caribe mexicano, y otro que son como 4,5 millones, 4,600,000, y otros también llegan a la costa cerca de Cancún, en Mahahuala, y otro 1,600,000 de pasajeros y bueno, y también en el Pacífico y en otros puertos del Golfo hay, ¿no? Esta es una gráfica de cómo cayó. Aquí vemos el ciclo más o menos, digamos, por temporada de los cruceros en la línea roja y azul. Siempre hay una baja, digamos, a partir de mayo, que es la temporada de huracanes, hasta septiembre, octubre, y luego empieza a subir. Digamos, este es el ritmo normal, y sin embargo aquí hay una caída brutal a partir de febrero, a partir de marzo sobre todo, ¿no? Y en abril y mayo, pues esta es una industria que está en punto muerto, digamos, ¿no? Bueno, esto representa lo mismo, no voy a extender ahí. Y que, bueno, tratando de hacer una conclusión rápida, quisiera plantear algunas cosas que es lo que nosotros estamos viendo, que estamos pensando hacia adelante para empezar a configurar, digamos, algunos escenarios, ¿no? Sabemos que ahorita hay mucha incertidumbre todavía, pero hay algunas cosas que se empiezan a manifestar, ¿no? Entonces, por un lado, pues pensamos que la recuperación va a ser lenta y pausada, como lo han dicho muchos, la OMC y otros muchos, el COVID pues llegó para quedarse, no se va a ir. Desde luego pues, están a marchas forzadas investigaciones para encontrar curas y demás, pero ese proceso puede ser largo todavía. Entonces, pues hay que empezar a ver cómo vivimos con esto. Por otro lado, nosotros vemos que estas tensiones proteccionistas, estas tentaciones proteccionistas siguen sin resolverse. Los países, bueno, vamos a ver qué pasa en noviembre en Estados Unidos, pero ahí un gran protagonista de esta tendencia pues, ha sido el gobierno estadounidense, con una política muy agresiva en ese sentido, muy retadora, y vemos que pues, de cuando en cuando hay ese tipo de declaraciones que hablan de amenazas, digamos, que se expresan en temas comerciales, ¿no? Más aranceles, no te compro tal producto, voy a revisar los tratados. En el caso de México, pues eso fue clarísimo, cómo la inversión se empezó a parar, no solo como dicen algunos desde el año pasado, ya desde el 2018, 2017, porque había una incertidumbre en torno a qué iba a pasar con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Bueno, se supone que ya salvamos esa instancia con un tratado que digamos, es un poco más restrictivo que el que había, no es tan de libre comercio, digamos así, completamente, pero bueno, finalmente es algo positivo para crear cierta certidumbre, ¿no? Y el otro tema que vemos nosotros también que hay que analizar es la posible reconfiguración de las cadenas de suministro. Esto es muy importante. El COVID también nos enseñó la necesidad de prever cadenas logísticas más resilientes. Nosotros vimos claramente cómo sectores quedaron totalmente rotos en sus cadenas de suministro cuando empezó el cierre en China, por ejemplo. Entonces, y eso nos hace ver que probablemente el periodo así de globalización tan importante que se dio en los 90s, en la primera década del año 2000, por lo menos hasta el 2009, parece difícil que haya un relanzamiento de ese tipo de globalización, pero pues hay que ver qué podemos apreciar hacia adelante. Lo que nosotros vemos es probablemente una tendencia a lo que se denomina nearshoring, que es un acercamiento de las cadenas de suministro, por lo menos de los proveedores principales, a las plantas
que elaboran el producto final, ¿no? Y eso como una solución a la fragilidad de las cadenas de suministro cuando han estado hiperfragmentadas y bueno, que era posible hacerlo porque los sistemas de transporte habían ido mejorando enormemente, pero ahora esto se ve cuestionado, ¿no? Y con esta pandemia pues parece que hay cosas que solucionar, ¿no? Finalmente, en el caso mexicano también tenemos que ir analizando el impacto del TEMEC, del nuevo tratado comercial, en el transporte marítimo y los puertos mexicanos, ¿no? Probablemente eso nos haga ver que el crecimiento de los puertos para ciertos productos manufacturados y demás, de los contenedores y demás, pues ya no va a ser tan dinámico como lo fue en años anteriores y menos en décadas anteriores. Probablemente se estén generando producciones más locales, más cercanas, y eso derive en... ¿Un minuto? Sí, 1 minuto para cerrar. Gracias. Sí, ya estoy terminando. Y nosotros, por ejemplo, aquí en la región donde estamos, Querétaro es una zona donde hay un desarrollo importante en partes, y en los alrededores también hay armadoras de coches y también de la industria aeroespacial. Y vemos, por ejemplo, a partir del TEMEC, cómo hay empresas ya asiáticas y eso que están planteando mover sus Tiers 1 o Tier 2 a esta zona para poder seguir manteniéndose en el mercado americano, ¿no? Entonces, esta es una tendencia que nosotros vamos a tener que seguir y ver cómo repercute eso en las cadenas logísticas marítimo-portuarias. Esa sería mi introducción para presentarles los datos globales y ya luego platicaremos otras cosas o profundizaremos en la sesión de preguntas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la sesión. Muy interesante todas las cifras, las conclusiones que nos presenta Carlos. Y vamos a pasar entonces a con nuestro siguiente panelista, el señor Ángel Cortés. Voy a darle ahora acceso para que pueda compartir su pantalla. Así que en un momento más vamos a comenzar. Ahí estás, Ángel, ya con... Ahí está ya, ¿verdad? Ahí está, Ángel. Sí, okay. Adelante. Pues muchas gracias, Rosa, muchas gracias a todos ustedes, los organizadores, por este esfuerzo, este segundo conversatorio del Foro Logístico, que es una continuación de aquel foro que empezamos desde 2014, 15, no recuerdo bien, que es un gran esfuerzo que han estado haciendo Carlos, tú y toda la comunidad. Gracias a Octavio, a Jorge también. Entonces, pues bueno, a mí el tema que me hicieron el favor de invitar a comentarlos con ustedes es sobre el tema del cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia en México. Quiero un poco dejar la impresión con todos ustedes que el cabotaje, el transporte marítimo de corta distancia son parte de algo, de un proceso más integral que está llevando a cabo la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, que es un esfuerzo para crear una política de Estado en esta materia, que mucha falta nos hace, y ahorita les voy a comentar un poquito el por qué. Déjenme ver cómo le paso aquí. Acá está. Un poquito, bueno, ya lo comentó Carlos, pero veo que hay en el grupo mucha gente que es nueva, que a lo mejor no conoce todo el sistema portuario mexicano. Quiero decirles que tenemos 112 puertos y 7 terminales, que nos dan un total de 117 puertos, de los cuales tenemos 14 APIs federales,
que están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay dos que eran Salina Cruz, que son Salina Cruz y Coatzacoalcos, que también eran de nuestra propiedad y ahora ya pasaron a formar parte del tren transísmico, que es un gran proyecto también del gobierno federal. Pero bueno, era un poquito nada más mostrarle la estructura para aquellos que no lo conocieran. Un poquito los datos también. No, yo no me metí a analizar los datos de todo el sistema portuario, eso ya lo hizo Carlos muy bien, sino un poco a analizar los datos de lo que es el cabotaje y la altura, ¿no? Nosotros tenemos que, básicamente, el cabotaje en 1995 representaba el 34% del movimiento total de carga y el movimiento de altura, el tráfico de altura, era un 66%. En la actualidad vemos que el cabotaje se nos ha caído a la mitad, a un 17%. Entonces, pues eso es muy preocupante. Pero ¿cuál es la razón de que ese cabotaje se nos haya caído tanto en este periodo? Pues si vemos en el gráfico de la izquierda abajo, dividimos el cabotaje total en carga petrolera y carga comercial. Si ven, el movimiento de petróleo se pasó de 43 millones que se movía en 95 a 15 millones en 2019, mientras que la carga comercial de cabotaje movíamos alrededor de 21 millones de toneladas en 95 y hemos pasado a 37 millones. Sin embargo, aún esta caída se ha profundizado en los últimos años. De 2015 para acá, por ejemplo, vemos el petróleo que cayó de 32 a 15 millones y la carga comercial pues también tuvo una ligera caída de 42, 43 millones a 37. Básicamente nosotros tenemos en México tres tipos de cargas que son las que se mueven más en cabotaje. Una es la carga general suelta, que es la rojita que está ahí. La otra son los graneles minerales, que es el color como cremita. Y finalmente el petróleo, que era o es uno de los principales movimientos que hemos tenido, ¿no? Sin embargo, pues como ven, el petróleo también en volumen se ha caído y pues eso ha deteriorado el movimiento global del cabotaje. Quiero comentar que a pesar de que México en movimiento de altura ha crecido mucho, el comercio de México también en valor anda arriba de los 900,000 millones de dólares. Eso no se ha reflejado en la importancia que tiene la Marina Mercante dentro de todo este movimiento. De todo el 100% de movimiento de carga que tenemos, el transporte marítimo representa el 31-32% del movimiento total. No hemos tenido en los últimos años, en las últimas administraciones, una política pública que fomente el desarrollo de la marina mercante y menos de la industria de la construcción naval. De la marina mercante, del transporte marítimo, escuchamos mucho, hay muchos estudios, pero de la construcción naval en México y en Latinoamérica no hay mucha información y no ha habido tampoco una política en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, que la participación de los barcos mexicanos en el tráfico de altura pues es prácticamente nula, es del 0.2% con barcos de bandera mexicana, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que esta administración vio y es parte de lo que quiere realizar un gran esfuerzo por impulsar. Perdón, estoy aquí tratando de mover. Acá está.
aquí está. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, la coordinación llevó a cabo una publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se encuentra la coordinación general y básicamente en materia de marina mercante, de construcción naval y de educación náutica tenemos dos grandes estrategias, la 4.6 que es para desarrollar la marina mercante nacional mediante nuevas rutas comerciales y la participación de embarcaciones con bandera mexicana en tráficos de altura, de cabotaje y de corta distancia. Entonces, básicamente esa es la política que queremos implementar en esta administración y destaca ahí la acción 461, que es promover la creación de una nueva ley para el desarrollo de la marina mercante y la industria naval. Esta ley la voy a comentar más adelante, pero es un proyecto muy importante y un proyecto que nos ha llevado mucho tiempo, desde el año pasado hasta la fecha, tratar de consolidarlo, ¿no? Pero también hay otras políticas ahí que voy a ir comentando poco a poco a lo largo de la presentación y quiero resaltar la otra gran estrategia, que es lo de transformar la educación náutica de México, que actualmente se realiza a través del FIDENA, que es el Fideicomiso para la Educación Náutica de México, y se quiere transformar en una universidad, en la Universidad Marítima y Portuaria de México, porque actualmente nada más hay 2 carreras y quiere expandir a nuevas carreras. Entonces, también, como les comentaba, aquí viene la parte de la construcción naval. Básicamente, pues bueno, la coordinación trae un proyecto de integrar, hacer una integración de todos los sistemas portuarios. Lo voy a ver más adelante a través de los CIPCOS, y dentro de toda esa integración, dentro de cómo corregir los desequilibrios que teníamos, de cómo integrarnos a las cadenas logísticas nacionales e internacionales, de cómo impulsar la marina mercante. Es un proyecto integral, es un proyecto no solo que va enfocado, como les comentaba, al cabotaje, sino de manera más general a el sistema portuario nacional. Destaca ahí el tema relacionado con los CIPCOS, que actualmente están integrados o regionalizados en 5 grandes sistemas. Estos sistemas lo que tratan de hacer es integrar al puerto, a la API, ya no solo dentro, que salga de su hinterland y que se integre a las otras industrias. Como lo decía Carlos, la industria automotriz es muy importante, como les comentaba, el petróleo en México, el movimiento de petróleo es muy fuerte, pero los minerales, la manufactura, el turismo, el sector agroalimentario, frutas, madera, hay otros sectores muy importantes dentro de nuestro país que hasta la fecha se han ido manejando cada quien con su propia política, y ahora lo que se quiere es integrarlos a través de estos CIPCOS. Entonces tenemos el CIPCO del noroeste, el CIPCO central, el del sureste, el CIPCO del noreste y el peninsular. Cada uno de ellos integra 1, 2, 3, cierta cantidad de APIs federales, y lo que queremos es aprovechar toda la parte no solo costera, sino la parte de puertos interiores, ¿no? Las nuevas plataformas que hay de logísticas, entonces integrarlos todos en este sistema.
Nosotros actualmente, me comentaban a algunos compañeros de Perú, de Chile, de otros países, que se desconocía mucho de cómo estaba el cabotaje actualmente en México, o incluso si había cabotaje. Actualmente tenemos varias rutas de cabotaje, tenemos rutas de pasajeros, sobre todo con ferries, que son barcos roll-on, roll-off, que van de Mazatlán a La Paz, de Topolobampo a La Paz, hay rutas de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel, que también son muy importantes en movimiento de pasajeros, pero también tenemos rutas de carga como el movimiento de sal entre Guerrero Negro e Isla Cedros, que mueven en promedio, habían estado moviendo alrededor de 7 millones de toneladas. Tenemos rutas de granel mineral entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas, entre puertos de Baja California Sur y Lázaro Cárdenas. Tenemos pues las rutas de Pemex para movimiento del petróleo, que va en el Golfo, de Tampico, de las refinerías a los demás puertos, y de Salina Cruz en el Pacífico a todos los puertos del norte del país. Y teníamos 2 rutas de transporte marítimo de corta distancia entre Coatzacoalcos y Mobile, Alabama, y entre Progreso y Mobile también. La de Progreso creo que dejó de funcionar, pero la de Coatzacoalcos ha sido todo un éxito y ha duplicado su movimiento. Antes tenía solo una plataforma, ahora son dobles vagones, son trenes, llega el tren a Coatzacoalcos, sube al barco, es una barcaza enorme, y de ahí se mueven productos hacia Estados Unidos. Entonces, estas son las 2 rutas que tenemos actualmente, y todas las demás rutas de movimiento de carga. Pero, ¿qué es lo que queremos? Bueno, queremos mover otro tipo de productos. Se mueve muy poco contenedores, carga general, carga comercial, y eso es lo que queremos en esta administración incrementar. Tenemos en una primera fase son 4 proyectos los que están aquí. Uno es el proyecto que va de Veracruz a Progreso. Es una nueva ruta de cabotaje, que tenemos una empresa ahí interesada que estaba programado que iniciara en abril, en mayo, pero pues ya ven lo del COVID y otros factores, que si gustan lo comentamos más adelante, todos estos detalles, pues ha impedido que entre. También teníamos que iba a entrar otra ruta, pero esta de transporte marítimo de corta distancia entre los puertos de Tampico, Veracruz, Progreso, Puerto Morelos y Santo Tomás de Castilla, que esta sí entró en operaciones el 1 de junio, con un barco ahorita con un permiso especial, aunque la idea es que todos estos proyectos se hagan con barcos mexicanos, ¿no? También se tienen 2 rutas en el Pacífico, una de cabotaje entre el puerto de Lázaro Cárdenas y Manzanillo hacia Puerto Chiapas, principalmente para mover contenedores tipo feeder, y de ahí también de Puerto Chiapas hacia Puerto Quexal y Puerto Caldera, otro proyecto de transporte marítimo de corta distancia, para aprovechar unos convenios y unos tratados que hemos estado trabajando con el proyecto Mesoamérica. Entonces, ahí también tenemos varios datos, ¿no? ¿Cuál es la idea? En una segunda etapa, lo que queremos es ver a nuestro país con estas rutas, ¿no? No solo estas 2 del Golfo y las 2 del Pacífico, sino ya conectarnos también con rutas de transporte marítimo con Florida, con Texas, con California, y sobre todo al interior tener también más proyectos. Uno muy importante es con Centroamérica, como les comentaba, con el proyecto Mesoamérica. Hay una comisión interinstitucional
para el transporte marítimo de corta distancia que ya se firmó desde la administración pasada o desde años anteriores, y es un proyecto que ha caminado mucho, hemos tenido muchas reuniones y también se está avanzando. Entonces, en el mediano y largo plazo, así es como queremos ver a nuestro país, y se han identificado para ellos algunos productos. Los voy a comentar así muy rápido. En el Pacífico tenemos algunos perecederos, granel mineral, químicos a granel, productos siderúrgicos. En el Golfo se han detectado cargas contenerizadas, alimentos y bebidas envasadas, agregados pétreos y vegetales y frutas. Para ello se tiene una infraestructura de 6 terminales de cabotaje con valor o una inversión de alrededor de 1,000 millones de pesos. No es que las tengamos ahorita, sino es lo que hemos identificado que se requiere para atender estas nuevas rutas de cabotaje, esto que en México le denominamos carreteras marítimas, ¿no? Se tiene estimada una inversión por 1,800 millones de pesos de inversión privada, y la idea es incrementar en 2.2 millones de toneladas anuales con estas nuevas rutas. Bueno, sabemos ahorita por la situación que estamos pasando, muchos de estos proyectos se ralentizaron, pero bueno, esperemos que el futuro cambie la situación. Aquí les comento, les dejo algunos proyectos ya muy concretos que se han identificado. No voy a entrar a detalle a cada uno de ellos, son muchos, pero sí quería ponerlos. Sobre todo nosotros en México tenemos 3 grandes zonas: toda la zona del norte, zonas industriales de producción y consumo, que es el norte, el occidente con Guadalajara y todo el centro de la República del país. Entonces, para los productos del norte están el puerto de Tampico, el puerto de Tuxpan, y para los proyectos del centro tenemos al puerto de Veracruz, y todos con destino hacia la península de Yucatán, al puerto de Progreso, a Puerto Morelos, y de ahí hacia puertos de Centroamérica. También en el Pacífico pues se han identificado, como les comentábamos, otros tipos de carga, transbordo de contenedores, toda la relación que les comentaba con Guatemala, con el proyecto Mesoamérica, y otros proyectos de movimiento de contenedores de los puertos hubs, que son Lázaro Cárdenas y Manzanillo, hacia puertos del norte, hacia puertos Mazatlán, Guaymas. Entonces, son proyectos que se tienen identificados y que se está trabajando para llevarlos a cabo. Sin embargo, no ha sido muy sencillo. Aquí hemos identificado varios problemas, sobre todo por la cuestión de aduanas, la facilitación de la entrada y salida de la carga de contenedores en nuestro país ha sido muy complicada, porque tienen que pasar por recintos fiscalizados en las APIs, y eso ha sido un gran problema que ya platicaremos más adelante. Bueno, para llevar a cabo todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Les comentaba al inicio, pues tenemos un proyecto de ley que se llama Ley para el Desarrollo de la Marina Mercante, la Industria de la Construcción Naval y la Educación Náutica. ¿Cuáles son los grandes líneas de esta ley? Bueno, en primer lugar, desarrollar la marina mercante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que contar con más embarcaciones de bandera mexicana. Las embarcaciones de bandera mexicana, como les comentaba, prácticamente es nula su participación en el tráfico de altura, y en el tráfico de cabotaje, aunque está reservado para México el cabotaje, para empresas mexicanas con barcos mexicanos, en cabotaje andamos cubriendo alrededor del 80%, no se cubre el 100% de la demanda. Queremos impulsar la creación de carreteras marinas, que como ya los comenté en los ejemplos anteriores, tenemos
queremos incrementar la participación de la flota, lo que les había comentado ahorita de que prácticamente pues, es nula en tráfico de altura. Queremos tener nuevas rutas de transporte marítimo y de cabotaje. Queremos reactivar la industria de la construcción de embarcaciones en astilleros mexicanos, que es un problema muy fuerte porque pues, prácticamente construimos, salvo la administración pasada que Pemex llevó a cabo la construcción de 22, 24 embarcaciones en estos astilleros mexicanos. Antes de eso, pues se construían 1 o 2 barcos de gran porte, ¿no? No pinta esta industria. Y finalmente, como les comentaba, era lo de transformar el FIDENA en la Universidad Marítima de México. Entonces, básicamente estos son los grandes proyectos que tiene esta ley. La ley trata de llevar a cabo, le llamamos acá de emparejar el piso, ¿no? Todos los países o la mayoría de los países desarrollados y los países asiáticos apoyan sus marinas mercantes, apoyan sus embarcaciones, sus empresas, apoyos fiscales en el precio del diésel, en descuentos de tarifas, tienen programas muy importantes en ese sentido, y nosotros, pues en México no hay ningún tipo de apoyo, no hay ningún tipo de ayuda. Entonces, lo que queremos hacer en la ley es aplicar ayudas fiscales, financiamiento a precios, a costos competitivos, y queremos también que en el diésel haya apoyos a las embarcaciones mexicanas, tanto de cabotaje como de altura. Queremos incrementar para ello también la oferta educativa, que haya más marinos mercantes, pero en otras ramas también, otras ingenierías, en ramas administrativas económicas, de comercio internacional. Entonces queremos cambiar el alcance del FIDENA, ¿no? Tenemos con Hacienda una parte muy, muy fuerte. La administración pasada se publicaron unos lineamientos para llevar a cabo operaciones de cabotaje. En estos lineamientos se especificaba cómo iba a ser la entrada y salida y el manejo de la operación de la carga dentro del puerto, dentro de las APIs. Pero desgraciadamente no se publicaron estos lineamientos para todas las APIs, se publicaron para 7 u 8 de ellas, y aún ahorita están en proceso el publicarse para las restantes APIs que hagan falta, ¿no? Que haga falta. Entonces, en ese proceso estamos. Bueno, ¿cuáles serían los beneficios? Pues sabemos, en México, el transporte marítimo, de carga, el autotransporte tiene muchos problemas de seguridad, robos, asaltos, es muy complicado para ellos, y ellos se han acercado con nosotros porque quieren subirse al barco, quieren que se suban sus camiones al barco para mover las cargas en estos trayectos que les he comentado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el robo en México del autotransporte, según la Canacar, se ha incrementado alrededor de un 90%, ¿no? Sabemos que el barco es menos contaminante que el autotransporte, entonces también es reducir la contaminación. Tenemos que los accidentes y el desgaste de las carreteras es muy significativo en nuestro país. Entonces, ahí también queremos que eso se reduzca, y queremos posicionar, tener una mayor integración logística, ¿no? Entonces, pues en términos generales, más o menos esta es la visión así muy, muy rápida, muy apretada, ¿no? Entonces, más adelante pues ya platicaremos con más detalle estos asuntos. Perfecto, muchísimas gracias, Ángel, a nuestros expositores.
Con esto damos por cierre la primera etapa en la que nuestros dos panelistas nos presentaron un poco de la visión, de las perspectivas del sistema de transporte portuario en México, y pasaremos a la segunda etapa de este conversatorio, donde nuestros panelistas, Octavio Doer y Jorge Leighton, harán algunas preguntas que van a ser respondidas por nuestros invitados. Adelante, Octavio y Jorge. Ahí sí. Está bien. Gracias, Rosa. Buenos días a todos. Especialmente un saludo y agradecimientos a nuestros invitados, a Carlos y Ángel, por dedicarnos estos tiempos a conversar sobre lo que está, digamos, desarrollándose, cómo se está desarrollando la actividad en puertos y de transporte marítimo en México. Y también, bueno, un saludo a nuestro comité organizador que ha trabajado también, como en el primer conversatorio, con Edgar en la preparación y puesta a punto de este evento. A Rosa, a Jorge y a Luis. Y les comento que tenemos más de 70 participantes en línea. Veo a muchos amigos, amigas de México, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Chile. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos por la participación. Invitamos a los participantes a hacer sus preguntas en el chat y la organización va a estar ahí ordenando esas preguntas y se las vamos a hacer en la última etapa de nuestros invitados. Y partiendo por unas preguntas que tengo para Carlos en particular, él nos ha mostrado cómo ha golpeado la crisis de la pandemia, la crisis económica que ha producido la pandemia en la actividad económica y en lo que se refleja así en los puertos en México. En general, la situación que nos muestra México es bastante similar a lo que hemos estado viendo en otros países de la región, de nuestros países. Se han sufrido cambios dramáticos en la actividad, particularmente en los últimos 2 meses, en la mayoría de los puertos de la región, y también ha habido cambios dramáticos en la forma de hacer las operaciones, ¿ya? En cómo acceden, digamos, los trabajadores a las instalaciones, cómo acceden los clientes, los usuarios, los camiones, en fin, una serie de cambios que han sido de gran impacto en la forma de hacer las operaciones. Se han aplicado diversas medidas, ¿cierto?, de tipo restrictivas, de protección del personal, de formas de hacer, digamos, las operaciones para contener la extensión de la pandemia. Muchas operaciones que se consideraron ahora no esenciales se han restringido, se han limitado, y bueno, el resultado, ¿cierto?, lo que hemos visto es finalmente que los puertos no son más que el reflejo de lo que pasa en la economía en cada país, y finalmente entonces vemos unas fuertes caídas en la actividad. Ahora, en ese contexto, Carlos, ¿cómo ven ustedes este cambio en la industria portuaria? Además, digamos, ¿cierto?, de la forma de operar, ¿ya? ¿Cómo ven ustedes estos cambios en la forma de operar en los puertos de aquí en adelante? O sea, vamos a continuar con prácticas, digamos, de protección, de distanciamiento, más allá, digamos, hasta cuando no tengamos la esperada vacuna. ¿Cómo ven ustedes entonces el panorama de aquí en adelante en los puertos mexicanos? Sí, bueno, ahí hay varios aspectos. Una primera consideración que haría es que, bueno, en México todos los temas de transporte de mercancía fue siempre declarada una actividad esencial, entonces nunca se cerraron, siempre se mantuvieron abiertas.
y desde luego eso incluye los puertos. Sin embargo, pues como dices, y en todos lados del mundo pues se han tomado una serie de medidas buscando que se genere ese contexto de sana distancia. Lo que vemos es que, por ejemplo, los terminales, todas las áreas administrativas, de oficinas y demás, optaron en un porcentaje, digamos, de alrededor del 50% por el home office, por el trabajo en casa, y se van rotando semanalmente o como lo decida cada empresa, ¿no? Allí es más fácil obtener esta parte digamos, de sana distancia y mayor protección. El desafío realmente pues, está con la gente de campo, ¿no? La gente que trabaja en los muelles, que se sube a los barcos, que está en los patios, porque ese sí es un trabajo que no lo puedes hacer desde tu casa, ¿no? Entonces, allí se han establecido una serie de protocolos que tienen que ver con la formación de los turnos y con medidas, pues bueno, muchas de las que se usan en todos lados, pues filtros sanitarios, uso de cubrebocas, la limpieza, la higienización de instalaciones, y medidas que separaran un poco a los trabajadores para no estar tan juntos, tan pegados, digamos, ¿no? En general, los protocolos han funcionado. Lo que nosotros sabemos de distintas empresas, de distintos operadores de terminales, hasta ahora no sabemos que haya habido ningún brote así en los puertos, al menos, así que digas algo de llamar la atención. Entonces, han sido muy cuidadosos en ello, ¿no? Igual con el tema del transporte terrestre que ingresa al puerto, allí también se han tomado muchas medidas de precaución. Los choferes no pueden bajarse en el terminal como hacían antes, no pueden irse a tomar un refrigerio, un refresco, esperando algo, ¿no? Todo eso está mucho más controlado. Y aquí, desde luego, pues, el tema que se está apresurando en muchos terminales es el de mejorar aspectos tecnológicos que están ayudando a reducir la presencia física, ¿no? Eso, si quieren, más adelante en las siguientes preguntas lo profundizamos más. También aquí en algunos de los elementos que quisiera mencionar es, en el caso, por ejemplo, de los cruceros, en México sí, al principio pues, sí, en toda la región del Caribe pues, es una actividad que se afectó mucho. Nada más mencionar que aquí se atendieron a muchos cruceros y se crearon puentes humanitarios para, digamos, bajar a los pasajeros y tripulantes, y a través de estos puentes humanitarios, con todas las medidas, digamos, de higiene y eso, y se creó un puente hacia los aeropuertos más cercanos, donde las personas se les embarcaba hacia sus destinos, ¿no? Yo recuerdo que en marzo, por ejemplo, ya había un crucero, cuando recién empezaba a manifestarse esto en esta zona, hubo un crucero que pues, no lo dejaron parar ni en Jamaica, ni en Barbados, de ningún lado, y los pobres andaban dando vueltas por ahí, y se vinieron aquí a Cozumel, y ahí se armó el operativo. Esos operativos institucionales han funcionado muy bien, porque tienen que coordinar muchos ministerios para hacerlos efectivos, ¿no? Desde relaciones exteriores, desde salud, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aduanas, en fin, una serie de gente que está involucrada, la Secretaría de la Defensa, y la Gobernación también, y esos operativos funcionaron muy bien. En México se hicieron 13 puentes humanitarios para desembarcar pasajeros y tripulantes de cruceros en distintos puertos, muchos de ellos
en Puerto Vallarta también y en otros. También a través de los centros de control de tráfico marítimo se permitieron cambios y rotaciones de tripulación de 18 embarcaciones, embarcaciones de carga comerciales, con los protocolos sanitarios de la Secretaría de Salud y de la OMS. Entonces, creo que en ese sentido México ha tenido una actitud muy proactiva en esto y digamos, no ha tenido el temor de otros países que dejaban ahí por meses a la gente de arriba de los cruceros, y que las cosas se volvían peor todavía, ¿no? Bueno, y un poco para cerrar un poco esta primera intervención, nosotros pensamos que estos protocolos pues, van a seguir durante muchos meses, quizás gran parte del próximo año, y que de alguna manera pues, las empresas tienen que irse adaptando. Yo creo que ya lo están haciendo para los retos que esto implica, ¿no? Lo han hecho algunas de manera muy importante, permitiendo el trabajo en casa a las actividades que sí pueden hacerse y tomando muchas medidas para mejorar los filtros sanitarios, buscando que eso no entorpezca demasiado la operación, ¿no? Eso es lo que podría decir como una primera reacción. Sí, Carlos, gracias por esa respuesta. Si nosotros tratáramos un poco de olvidarnos un poco de esta crisis y miramos nuevamente los puertos mexicanos antes de enero del 2020, los puertos estaban seguramente, como muchos puertos en la región, como muchos países, digamos, de la región, mirando sus puertos con una visión estratégica de futuro, de desafíos, de cómo, digamos, abordar el desarrollo, digamos, portuario, con visiones integrales entre el sector marítimo, portuario, logístico, integración con los corredores, cómo expandir y diversificar su infraestructura, cómo aumentar la eficiencia de la logística, cómo hacer una integración armónica con el territorio, y cómo alcanzar, digamos, una calidad mundial en el recurso humano, ¿ya? Eran, por decir algunas, ¿no? Pero los puertos estaban ocupados de un plan estratégico, una mirada, una visión estratégica, no solo de los puertos, sino que también en la cadena logística. Y bueno, obviamente esta crisis vino a dejar de lado todo eso, a trastocarlo y a reenfocarse en lo urgente, en lo necesario, en lo inmediato. ¿Cómo ven ahora ustedes, después de este proceso, las oportunidades de mejora en los puertos mexicanos? Un poco, yo quisiera saber en qué, digamos, qué ha estado haciendo el Instituto de Transporte Mexicano en este ámbito, en investigación, en proponer, digamos, mejoras en temas de gestión tecnológica o digitalización, en fin. ¿Cómo ven ustedes el futuro y qué han estado haciendo en este ámbito? Ok. Sí, yo creo que hay muchos retos que se mantienen y hay procesos que se tienen que acelerar, ¿no? Ya se está viendo que pues, la digitalización portuaria tiene que avanzar mucho más rápido y eso incluso el COVID lo ha empujado para que así sea, nos está obligando a que metamos segunda o tercera velocidad para avanzar más rápido en esto. Y las comunidades portuarias, al menos en los principales puertos, yo creo que siguen estructuradas y siguen desarrollando proyectos, ¿no? Nosotros particularmente, por ejemplo, ahora tenemos una colaboración importante con la comunidad portuaria de Veracruz, que es el principal puerto del Golfo de México, en el tema del desalojo de la carga por el autotransporte. Allí lo que estamos haciendo es estamos incorporando un análisis de Big Data, de datos masivos,
utilizando la información que proporcionan los dispositivos GPS de los camiones que ingresan al puerto, y eso al procesar toda esa información, que son miles, millones de datos, podemos identificar cómo se comporta el autotransporte desde que llega al puerto, desde que llega a un patio regulador, a un centro de atención de los camiones, les dan la entrada hacia los terminales, todo el proceso que se da adentro, y luego posteriormente la salida hacia las rutas fiscales, hacia revisiones de aduana, y podemos determinar dónde hay cuellos de botella, dónde se están reteniendo los flujos, y bueno, hemos identificado áreas de oportunidad enormes que permitirán, pensamos, a la comunidad portuaria reducir esos tiempos de estadía de los camiones en el ciclo dentro del puerto, y con ello pues, lograr ventajas en competitividad, en reducción de costos, ¿no? Esto es un proyecto importante para, en este caso, la comunidad portuaria de Veracruz. Hemos recibido un buen apoyo por algunas de las empresas transportistas que están allí, y vemos que hay lugares, hay ineficiencias que pueden ser superadas en distintos segmentos, en distintas actividades del puerto, ¿no? No solo, normalmente siempre se dice que la aduana es muy lenta, que no sé qué, pero ahí hemos visto que hay áreas de oportunidad, no solo en la parte de aduana, sino en los terminales, en revisiones que se hacen a través de rayos gamma, etcétera, ¿no? Donde se producen a veces demoras, congestiones y demás. Entonces, ese es un tema. También la comunidad portuaria de Veracruz está avanzando en el tema de blockchain. Hay un proyecto que han adoptado de manera muy importante, sobre todo las dos principales terminales de carga de contenedores y de carga general. Y ese proyecto pues, va a dar también, yo creo que una mejor trazabilidad de las operaciones, y va a evidenciar con claridad pues, dónde están dónde está la carga, la trazabilidad de la carga, la visibilidad de todos los procesos, y son elementos que ahí están avanzando, ¿no? Entonces, digamos que nosotros vemos que esta perspectiva del uso de nuevas tecnologías va a ser de mucha utilidad para sacar adelante los puertos con una visión, digamos, de poder superar esta crisis. También en el caso del estudio de los camiones, nosotros la primera fase es todo lo que sucede dentro del puerto, pero luego nos interesa saber lo que pasa con el recorrido hacia el hinterland, ¿no? Hacia adentro, hacia por los corredores, ¿no? Incluso hemos encontrado algunos estudios que estuvieron midiendo, por ejemplo, demoras en las casetas de peaje de la autopista que va de Veracruz a Ciudad de México, que en ciertos momentos no eran muy eficaces y que generaban largas colas de vehículos, y en vez de ser una ayuda, digamos, para la fluidez de la carga, pues se convertían en una especie de obstáculo, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas. Nosotros vemos que en ese campo de la innovación tecnológica, de la digitalización, pues hay un enorme camino por recorrer, y por ahí estamos tratando de enfocar los esfuerzos, ¿no? También como instituto. Ok, Carlos, muchas gracias. Octavio, si me permites... Vamos a dejar hasta acá las preguntas que yo tenía, porque el tiempo nos está ganando, y veo a Jorge un poco inquieto que quiere conversar aquí con nosotros también. Así que adelante, gracias Carlos nuevamente, y adelante Jorge con tu parte. Sí, muchas gracias Carlos, Ángel, un placer tenerlos con nosotros. A toda la gente que está en el chat, que está haciendo preguntas, ya van a tener ese espacio
Yo voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible, digamos. Nuevamente reitero las gracias a nuestro equipo organizador. Para los que están en línea, se nos vienen más seminarios y webinars en el futuro, digamos. Conceptos interesantes, Carlos, el de nearshoring que mencionaste. Por ahí hay algunas preguntas que probablemente van a salir en el chat. En el caso de Ángel, esta idea de los sitcos me pareció bien interesante. Estos circuitos barco-tren movidos, digamos, y el ver cómo hay una política de cabotaje en México es un tema bien interesante, digamos. Y pensando un poco en esto, en la región el cabotaje estuvo por mucho tiempo reservado básicamente para líneas navieras nacionales, o con algunas modificaciones, digamos, pero ya hay movimiento en la región. Perú dio un paso importante en esa materia, digamos. ¿Cómo ves tú el panorama y la importancia que tienen todas estas medidas de apertura de cabotaje o de nuevas políticas de cabotaje para la región en Latinoamérica, para los puertos y para el comercio, por un lado? Y por otro, ¿cuál crees tú que va a ser el impacto comercial que podrían tener estas medidas, tanto en el comercio como directamente en los puertos de México? Y si crees tú que va a tener alguna alteración este programa y cronograma que tienes planteado en función de lo que nos ha tocado como crisis. Ángel. Sí, gracias. Mira, en nuestro país el cabotaje está reservado a empresarios y a embarcaciones mexicanas. El artículo 40 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo así lo especifica, ¿no? Pero también la misma ley, en ese mismo artículo, nos dice que si no hay un barco mexicano con las características que se requiere, que lo requiere el empresario o la demanda, se puede otorgar un permiso temporal de navegación se llama, y este permiso temporal de navegación, pues debes de cumplir ciertos requisitos, hacer ciertos pagos, y tiene una temporalidad de 3 meses el permiso, prorrogable por otras 7, en total son 2 años lo que puedes mantener un barco en México trabajando en tráfico de cabotaje con este permiso. La cuestión aquí es que hay una situación en nuestro país que es el petróleo, ligada al petróleo. No sé si le pasó lo mismo a Brasil o a Venezuela, pero nosotros tenemos lo que le llamamos el offshore, que es toda una zona, básicamente la sonda frente a los estados de Campeche y Tabasco, donde se genera la mayor parte del petróleo que exporta nuestro país, y ahí tenemos muchas embarcaciones, hay inversiones cuantiosas de miles de millones de dólares en embarcaciones mexicanas con alta tecnología, muy sofisticadas, que están laborando ahí, pero es comercio, es tráfico ligado al petróleo. Básicamente exploración, explotación, perforación, investigación, todo eso. Y ahí tenemos barcos de investigación, barcos de abastecimientos, y esos barcos, aunque son mexicanos y son tecnológicamente muy avanzados, básicamente, como te comento, es ligado al petróleo. Pero nosotros lo que queremos es incrementar el tráfico comercial, el tráfico de contenedores entre puertos mexicanos, el tráfico de carga de cemento, de otros tipos de varillas para la construcción. Por ejemplo, ahora que se va a construir o que está en proceso el ferrocarril Maya, en la zona que va a ir desde Veracruz hasta Quintana Roo, va a requerir un montón de insumos ese ferrocarril, y muchos de ellos se pueden realizar con embarcaciones mexicanas, ¿no? Embarcaciones que no tenemos. Entonces, esta política lo que trata es aprovechar esos nichos de mercado para incrementar el número de embarcaciones con bandera mexicana
que puedan atender ese mercado, ¿no? Yo sé que en el mundo, por ejemplo, el transporte marítimo de corta distancia nació en Europa, cuando Europa se unieron, lo que era el cabotaje de un país, ahora se hizo el cabotaje de la región, ¿no? Eso le llamaron el transporte marítimo de corta distancia, y de ahí entre los puertos vecinos. Pero imagínate en nuestro país, en México, las distancias de México con Centroamérica, que son nuestros vecinos en el sur, las distancias de nuestro país con el Caribe y hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia la Florida, hacia Texas, hacia Alabama o hacia California, pues son distancias considerables. Entonces, aunque nosotros lo seguimos manejando como transporte marítimo de corta distancia, en realidad es transporte regional. Ahora, yo sé que acabas de mencionar el caso de Perú. Estuve hablando con Luis Alberto hace unos días, y él me comentaba que a pesar de que Perú está abierto para embarcaciones de cualquier bandera, no se han obtenido los resultados esperados. El comercio de cabotaje, la carga, los volúmenes no se han visto reflejados, ¿no? Entonces, ellos estaban muy preocupados y comentaban con nosotros que cuál era la situación de nosotros, o si nos pasaba lo mismo, ¿no? Mira, en el 2003, del 2003-4 al 2006, en México, ya una administración dio 50% de descuento en las tarifas de infraestructura para todo el cabotaje. Y sin embargo, los resultados, ¿cuáles fueron en este periodo? Que el cabotaje siguió siendo el mismo. No hubo un incremento sustancial, porque no solo depende de un factor, ¿no? No solo es la tarifa, es la tarifa, es aduanas, es identificar la carga, es que el autotransporte tiene una logística ya hecha, modificar toda la logística, ¿no? Y entonces modificar esa logística, dejarla por incorporarse con nosotros, implica una logística integral. Entonces, son muchos factores los que determinan el movimiento de la carga de cabotaje. Tú sabes que el transporte marítimo es una demanda derivada, ¿no? Una demanda, pues, de muchos factores, del comercio internacional, de las inversiones, etcétera, de la parte legislativa. Y entonces, yo lo que veo es que si no tenemos una política integral, una política que vea, que junte a todas las áreas involucradas, en el caso de México, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda a través de aduanas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Marina, a las cámaras y asociaciones, la Cámara Mexicana del Transporte, a la CONCAMIN, que son los que generan la carga. Si no lo llevamos de manera integral, no vamos a alcanzar nuestros objetivos. Entonces, yo creo que en lo que he visto y lo que he leído, incluso Jan Hoffman, en un estudio que hizo en 2001, mencionaba estos factores, ¿no? Que si no se hace de manera integral, no se van a obtener los resultados deseados, ¿no? Ok, perfecto. Te agradezco, Ángel. Yo creo que estamos medio en el tiempo. Hay muchas preguntas para ti y para Carlos, así que le cedo la palabra a Rosa. Sí. Que vamos para más adelante seguir hablando en detalle. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a un muy breve espacio para preguntas de todos los participantes. Hay varias inquietudes, pero por espacio de tiempo no vamos a poder abordar todas. Sin embargo, les comento que igual que en el conversatorio que tuvimos con don Edgar Patiño, vamos a tomar nota de las preguntas y la idea es poder mandarles una respuesta como lo hicimos en esta ocasión, de todas esas inquietudes. Así que voy a seleccionar únicamente 2 preguntas, una para Carlos, otra para Ángel,
y de todas maneras vamos a llevarnos esa tarea de categorizar, de poder analizar las inquietudes que nos están dejando en el chat. Así que para Carlos, la pregunta que tengo aquí seleccionada es con respecto a qué se entiende por cadenas resilientes y cuál sería como la relación o la oportunidad con este efecto de cadenas de suministro más cortas, no el nearshoring. Si nos puedes dar una última reflexión al respecto, Carlos. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, luego estos términos pues, pueden ser un tanto esquivos, pero bueno, se está escribiendo recientemente mucho sobre las resiliencias de las cadenas de suministro y hay distintas definiciones, unas más amplias que abarcan más elementos, otras, digamos, más concisas, ¿no? Pero aquí, en general, pues, digamos, entendemos como resiliencia de la cadena de suministro qué tan rápido se puede recomponer cuando hay un evento disruptivo que digamos que la corta, que le produce una interrupción a esa cadena, cuál es la capacidad que tiene para reponerse lo antes posible, de la mejor manera, con los menores costos, con la menor pérdida de, digamos, económica o de lo que se trate, ¿no? Pero en general a eso nos referimos, o sea, las cadenas resultaron ser no tan resilientes. El tema de que la producción se haya fragmentado tanto a nivel global, en el caso de esta pandemia, pues sí nos planteó un reto. Desde luego, la globalización tuvo efectos, digamos, vamos a decir, positivos para la competitividad de muchas empresas, para reducir los precios de muchos productos que se fueron estandarizando y que encontraron en cada localización la manera de reducir costes, y a través de la eficiencia de los sistemas de transporte, digamos que hubo avances muy importantes, ¿no? Sin embargo, aquí la pandemia sí nos empezó a generar problemas y porque se quedaban cortadas las cadenas de suministro, ¿no? A medida que se iban cerrando ciertas economías, ciertos países iban cerrando sus actividades, otros todavía las mantenían abiertas, pero no tenían los insumos, no les llegaban. Y posteriormente, cuando abrió China, pues empezamos a cerrar aquí, en fin, ¿no? Entonces a eso nos referimos. ¿Qué medidas podemos tener para que esa resiliencia, para que las cadenas sean resilientes, ¿no? Y el nearshoring se relaciona un poco en el sentido de que se supone que si tú aproximas la proveeduría al lugar donde están las plantas armadoras, las plantas donde se integra el producto final, podrías ser más resiliente, podrías también generar trabajo local, podrías generar inversiones locales y demás. Sin embargo, no es tan sencillo, porque en muchos lugares pues, eso va a implicar necesariamente mayores costos. Si es que no tienes el personal capacitado, si es que no tienes la infraestructura suficiente, si es que no tienes una serie de capacidades para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, en todo caso, pues, tienes que como país empezar a desarrollar esas capacidades, ¿no? Pero eso es lo que vemos, que ese es un efecto probable. Las reglas del nuevo tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá, invitan de alguna manera a que ciertas actividades se tengan que juntar más, que tengan que tener más contenido norteamericano, por decirlo de alguna forma, para poder participar dentro de este bloque comercial, ¿no? Entonces, probablemente estas regionalizaciones van a cerrar un poco los flujos hacia otras economías, no lo sé. De todas maneras, siempre va a haber comercio internacional, pero a lo mejor ya no va a ser tan intenso, ya no vamos a tener esos crecimientos de 2 dígitos que tuvimos en los 90s y partes de los años
de la primera década de los 2000, probablemente los crecimientos en el comercio marítimo en ese sentido van a ser mucho más modestos, ¿no? Okay. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a hacer entonces una segunda pregunta para Ángel. Nos comenta aquí la colega Daniela Lucas, se ha visto que dentro de las estadísticas mostradas en los últimos días, muchos puertos se ven resentidos por los blank sailing, pero los hub justamente tienen un aumento en la actividad. Entonces la consulta es si crees, Ángel, que con una estrategia de cabotaje se puede enfrentar estos cambios que son práctica común de las navieras. Y yo plantearía también la pregunta hacia cómo han respondido las empresas navieras ante estas estrategias de fomentar el cabotaje, este transporte de corta distancia. ¿Qué reflexión final podrías darnos, Ángel? Bueno, creo que son dos temas. Uno es el de los trabajadores, de los marinos, que sería el cambio de tripulación y todo ello, que ya lo comentó Carlos. Afortunadamente en México los puertos fueron considerados estratégicos y nunca cerraron a la navegación, y también con una visión que debemos de reconocer de algunos directores o de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, se implementaron estos puentes humanitarios que facilitaron el intercambio de tripulaciones, como bien lo mencionó Carlos. Incluso Puerto Vallarta emitió unos lineamientos muy concretos, muy específicos, que han recibido menciones, reconocimiento a la gran labor que hicieron, y aún hoy se continúan recibiendo embarcaciones con estos lineamientos para el intercambio de tripulaciones, ¿no? Entonces, por ese lado, nuestro país facilitó. En el mundo, es uno de los grandes problemas, y dentro de las empresas privadas o dentro de las empresas públicas, a lo mejor Pemex es el más grande, el que mayor tripulación, no él con sus barcos, sino lo que les comentaba dentro del offshore. Todas estas embarcaciones, todas estas empresas que le dan servicio, pues también el intercambio de la tripulación ahí creo que ha sido, se ha facilitado. En otras partes del mundo tengo entendido que no ha sido así, pero acá creo que no ha sido un gran problema, ¿no?, en nuestro país. Y la otra parte, la segunda parte, relacionada con el cabotaje, yo creo que aquí en nuestro país las empresas dedicadas al cabotaje, como les comentaba, son muy pocas. Son pocas empresas, son pocos navieros los que traen un barco y en línea regular. Básicamente están los de Baja Ferries, como les comentaba, allá en la península de Baja California Sur, con Mazatlán, que tienen unas rutas específicas, unas rutas de servicio regular, que llevan pasajero y llevan carga, no llevan las dos cosas. Pero fuera de ellos no tenemos rutas de servicio regular, y es lo que estamos tratando de fomentar, que haya más rutas entre los puertos del Pacífico, los puertos del Golfo, y para ello es que estamos implementando estas políticas. En México tenemos la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, pero es una ley que regula, supervisa, inspecciona, sanciona, y no es una ley de desarrollo. Sin embargo, la ley de desarrollo que estamos tratando de llevar a cabo sí es una ley de fomento, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, de incentivar a la iniciativa privada para que no de buena fe, no de que, oye, mira, entra, anímate, estamos haciendo bien las cosas, sino que en un estudio costo-beneficio y con corridas financieras que hemos estado llevando a cabo, se determinen cuáles son las rutas más viables para llevarlas a cabo. Y como les comentaba, pues ya hay una empresa que ya inició operaciones en el Golfo. Hay dos que empezaron con una ruta regular, pero
de servicio privado para mover algunos químicos de Salina Cruz a Mazatlán, pero lo que queremos es rutas regulares que den servicios a terceros, ¿no? Y para ello estamos tratando de llevar a cabo terminales que atiendan prioritariamente al cabotaje y que tengan ciertos beneficios fiscales y financieros y de tarifas, ¿no? Ya se trabajó con tarifas integrales en algunos puertos, donde se va a cobrar una sola tarifa de manera integral en vez de tarifas separadas como las tenemos actualmente. Entonces, son parte de los procesos que estamos llevando a cabo y esperamos pues convencer al sector privado a que se animen a cambiar su logística para que el cabotaje en México pues se recupere, ¿no? Como ya vimos la cifra, pues se nos ha caído en los años recientes, y con la situación que hemos comentado, que muy bien ha comentado Carlos, de que estamos de la pandemia y de los otros aspectos económicos, pues está un poco complicado, ¿no? Ok, oye, muchas gracias Ángel, muchas gracias también a Carlos, gracias también a los panelistas que nos pudieron hoy día colaborar con sus consultas, con sus preguntas. También agradecemos enormemente a nuestro público que nos hizo llegar varias preguntas, muchas de ellas vamos a, como decía Rosa, las vamos a recopilar y las vamos a organizar y enviar, ¿cierto?, posterior a este conversatorio. Yo quiero de nuevo agradecerles a todos por su presencia el día de hoy. Solo me toca hacer como un resumen, ¿no? Y espero que pueda sintetizar todo lo que escuchamos el día de hoy, siempre en el espíritu, siento, del Foro Logístico Portuario, que justamente busca esta mirada de la logística portuaria, de la digitalización portuaria, cómo puede afectar estos fenómenos que se están sucediendo no solamente este año, son fenómenos que se vienen desarrollando por mucho tiempo, donde los distintos puertos y la industria marítimo portuaria está abordando distintos temas, todos ellos bastante complejos. El día de hoy, básicamente nuestros colegas de México nos han presentado la arista de políticas públicas, ¿sí? Cómo la política pública hoy por hoy puede dar respuesta a los desafíos tanto actuales como futuros de la industria marítimo portuaria. También abordamos la temática propia de los puertos, la logística portuaria, que es un tema que se viene desarrollando, donde hay mucho que hacer todavía en toda Latinoamérica. A propósito de los sistemas portuarios, los colegas mexicanos nos comentan cómo desde México se están agrupando las APIs, cómo se están creando comunidades portuarias, se están fortaleciendo las comunidades portuarias en los puertos mexicanos, y eso va en sintonía con lo que hemos ido discutiendo estos últimos 5 años en Latinoamérica. Y por último, un tercer aspecto que Carlos y Ángel nos mencionaron el día de hoy, básicamente se asocia al comercio, es decir, a nuestros clientes reales de los puertos, que es la carga, los generadores de carga, cómo ellos han sido afectados por la pandemia, cómo se han venido también desacelerando los procesos, y aquí más que nunca entra en discusión hasta qué punto conocemos a nuestros clientes. Los países tienen un análisis profundo de las cadenas de suministro que están presentes en los países y que pueden a su vez hacernos ver a los puertos y al transporte marítimo acciones concretas para poder satisfacer sus nuevos requerimientos. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta del cabotaje, cuando nos hacemos la pregunta de la digitalización portuaria, ¿dónde están los requerimientos reales de nuestros clientes generadores de carga? Y en ese sentido, creo que Carlos ha dado un poco la visión de que el sistema portuario tiene que responder, tiene que estar a la altura de esos desafíos de la carga. El comercio exterior se va a seguir dinamizando de alguna manera, en alguna dirección, y en ese sentido, las políticas públicas, como dije, la logística portuaria tiene que estar en función entonces de estos requerimientos de nuestro comercio y de nuestras cadenas de suministro. El desafío entonces es cómo entenderlo mejor,
creo que un paso que tenemos que dar todos como parte de esta industria marítimo-portuaria es, como decía Ángel, sentarnos con los gremios, sentarnos con los actores de la generación de carga, crear modelos estratégicos. Yo sé que el IMT, Carlos, vienen trabajando en los modelos estratégicos de carga, que son los que te indican efectivamente cuáles son sus costos y cuáles son sus tiempos. Y en función de esos modelos estratégicos de carga, se pueden aplicar técnicas mucho más, técnicas específicas dentro de los puertos para poder, por ejemplo, fomentar el cabotaje, hacer ajustes de las rutas y darle sentido a estos proyectos de cabotaje. En la medida que conozcamos, y ese yo creo que es el mensaje el día de hoy, que se conozca más a la carga y a los generadores de carga, vamos a poder llevar exitosamente proyectos en los puertos y proyectos que tengan que ver con el transporte marítimo, ya sea de cabotaje o de corta distancia. Ese es el gran desafío y la política pública tiene mucho que decir al respecto. También lo comentó Ángel. La política pública no solamente del propio país, como lo plantea Ángel, como lo plantea México, sino que las alianzas regionales. ¿Qué pasa en el caso de Mesoamérica? Yo creo que es un tema muy interesante lo que plantea México y la colaboración con nuestros colegas de Centroamérica. En el caso de la Alianza del Pacífico, también hay grandes desafíos, y Mercosur, por el lado de nuestros colegas de Brasil y Argentina que nos están escuchando. Es decir, los bloques regionales también tienen mucho que decir en torno a estos temas, y yo creo que vamos un poco de alguna manera avanzando y dejando estos tips que nos tienen que llevar insisto, a mejorar en nuestro sistema logístico portuario de manera integral. Cierro entonces con esto. Yo vuelvo a agradecer a nuestros colegas del foro que nos han dado todo el soporte estos últimos años. Vamos a seguir realizando estos conversatorios, esperamos que esto siga en adelante. Volver a agradecer a nuestros colegas invitados del día de hoy de México, a Rosa González que estuvo coordinando el día de hoy también, obviamente, nuestros panelistas, y quedan todos ustedes invitados a nuestro próximo conversatorio del Foro Logístico Portuario. Muchas gracias, buenos días a todos y sigan cuidándose. Hasta luego. Instituto Mexicano del Transporte.